Cuando algunas personas en la Iglesia se interesan por el liberalismo y las reformas, expresando su insatisfacción con las tradiciones de la Iglesia, no estaría de más recordarles que así fue precisamente como nació el protestantismo en su época. Hacia dónde conduce el protestantismo, así como su esencia oculta, es algo que los santos padres nos revelan con suma precisión. Entre los padres de la Iglesia, destaca especialmente San Ignacio, Bryan Chaninov, conmemorado hoy, cuya intuición espiritual siempre expuso exactamente los engaños más sutiles. Estando en la sociedad y habiendo experimentado la influencia proveniente del occidente protestante, San Ignacio habló con frecuencia sobre este tema. En la actualidad, teniendo a disposición las obras completas de San Ignacio, podemos obtener una imagen lo suficientemente clara de sus puntos de vista sobre el protestantismo. Hablando sobre la naturaleza del protestantismo, que dio lugar a una multitud de profesores y teólogos, pero ni a un solo santo, San Ignacio hizo la siguiente valoración: el protestante es fríamente inteligente, con ese carácter terrenal, que no tiene nada en común con el cielo. El racionalismo del protestantismo, que investiga minuciosamente la letra de las Escrituras sin notar su esencia profunda, siempre ha obstaculizado la vida espiritual seria. Al tratar sobre los carelios en el lago Ladoga, en el artículo Una visita al monasterio de Balaam, el santo habla del proselitismo luterano entre la población local, como resultado del cual la ortodoxia en la orilla finlandesa fue empujada a irse. Ahora hay aquí iglesias luteranas, que solo pronuncian los escuetos sermones de un pastor frío. En sus sermones, no dice al pueblo más que información superficial y erudita sobre el Redentor y su enseñanza moral. Cada vez da algo así como un elogio fúnebre por la verdadera fe viva y la Iglesia que los habitantes de estas regiones han perdido. Así pues, en el protestantismo no hay verdadera fe ni vida, solo erudición racionalista con una enseñanza moral superficial. Por eso, en el protestantismo nunca pudo haber ascesis seria ni experiencia espiritual profunda. Además, el racionalismo y la ausencia de una vida espiritual profunda llevaron al protestantismo al rechazo de los principios ascéticos que han sido naturales al cristianismo tradicional durante 1500 años. En cierto modo, los protestantes, como los ateos sin Dios, blasfeman del monacato, negando su origen divino. Tal negación se encarnó directamente en la vida del progenitor del protestantismo, Martín Lutero, y luego se expresó en el rechazo protestante de las declaraciones dogmáticas de la Iglesia respecto a la perpetua virginidad de la Madre de Dios. Los protestantes, enemigos jurados de la virginidad del Nuevo Testamento, afirman que el santísimo vaso y templo de Dios, la Madre de Dios, violó su virginidad después de dar a luz al Dios hombre, se convirtió en vaso de la concupiscencia humana, entró en relación con José como su esposa y tuvo otros hijos. Un pensamiento espantoso, un pensamiento bestial y demoníaco, un pensamiento blasfemo, solo pudo nacer en las entrañas de una depravación profunda. Solo pudo ser pronunciado, y es pronunciado por un adúltero desesperado y proscrito. Solo puede ser aceptado y asimilado por quienes han caído tan lejos de la imagen y semejanza de Dios hasta la semejanza de las bestias, que solo pueden entender la naturaleza humana en su estado degradado y animal. Lutero, que abandonó su monacato y tomó como amante a una monja, que también abandonó su monacato, la unión de Lutero con Catalina Bombora, no puede entenderse de otra manera, pues no se ve que los votos de virginidad que ambos dieron a Dios hayan sido jamás devueltos por ellos. Clama contra la virginidad cristiana. Todos los protestantes claman contra ella junto con Lutero. Llaman a la virginidad contraria a la naturaleza, en contra de la voluntad, la bendición y el mandamiento de Dios. San Ignacio
ni siquiera consideraba posible el camino hacia la perfección cristiana. Fuera de la virginidad, la castidad y el monacato, era un camino mostrado en la vida de Cristo mismo, y ya encarnado por las primeras generaciones de cristianos. El protestantismo, al rechazar este fundamento de la ascesis ortodoxa, fue considerado por el santo como una caída desde la altura espiritual y moral, a un nivel de vida semejante al de las bestias. Los escritos de Lutero son insoportables, no solo para el lector piadoso, sino incluso para el lector decente. Exhalan la más grosera depravación y la más salvaje blasfemia. El luteranismo proporciona más placer a la persona que desea recurrir lo menos posible a Dios y limitar su carne lo menos posible. En las obras completas de San Ignacio se publica un breve escrito titulado El luteranismo, compuesto de preguntas y respuestas. El santo considera el nacimiento del protestantismo en la persona de Lutero como algo completamente innecesario para la salvación de las personas. Si las enseñanzas de Cristo fueron suficientes para la salvación de las personas durante 15 siglos, ¿para qué sirve el luteranismo? Si uno acepta como necesario el magisterio de Lutero, por esa misma aceptación, se ve obligado a aceptar que la enseñanza original de la Iglesia de Cristo no era suficiente para la salvación, lo cual es un absurdo evidente y una blasfemia. Aunque los escritos de Lutero iban dirigidos contra una serie de errores de la Iglesia romana, San Ignacio encuentra 3 tipos de error en el propio Lutero. Primero, en lugar de los errores romanos, Lutero ofrece los suyos propios. En segundo lugar, conservó algunos de los errores del catolicismo. Y en tercer lugar, incluso magnificó algunos de los errores del catolicismo romano. Entre los errores conservados del catolicismo, San Ignacio distingue la enseñanza del filioque, que, en opinión del santo, fue la principal razón de la separación de Occidente de la Iglesia de Cristo, y la realización del sacramento del bautismo por infusión en vez de por inmersión. Entre los errores magnificados de los latinos, el santo dirige nuestra atención a la relación hacia la Eucaristía. Si los católicos perdieron el sacramento de la Eucaristía al omitir la invocación al Espíritu Santo y las oraciones de la transubstanciación, entonces Lutero, rechazando la Eucaristía por completo, dice: el pan se transubstancia en la boca de quien lo recibe con fe. El santo ve los propios errores de Lutero en lo siguiente. Tras rechazar la autoridad legítima de los papas romanos, Lutero rechazó también el rango legítimo del episcopado y la propia ordenación, violando así lo establecido por los apóstoles. Al rechazar las indulgencias, también rechazó el sacramento de la confesión. El santo señala uno de los errores clave de Lutero: preferir la fe con el rechazo de las buenas obras, diciendo que supuestamente la fe es suficiente para la salvación, aunque las obras no correspondan a la fe, nombrando los conocidos errores de Lutero: el rechazo de los iconos, las reliquias, las oraciones a los santos en el cielo, la mayoría de los sacramentos, y la tradición misma mediante una falsa interpretación de las Sagradas Escrituras según los propios caprichos. El santo concluye: todos estos errores, tomados en conjunto, no solo se oponen a la única y verdadera Iglesia Santa, sino que también contienen en sí mismos muchas blasfemias graves contra el Espíritu Santo. Es decir, esto no es simplemente una opinión personal con la que podamos estar de acuerdo tolerante, sino una grave blasfemia contra el Espíritu Santo. Así, no encontramos en los escritos de San Ignacio ni siquiera una insinuación de que quede alguna gracia fuera de la ortodoxia. El santo no ve posibilidad alguna de salvación dentro del luteranismo. Para San Ignacio, Braianciano, la frontera entre la verdadera enseñanza corresponde totalmente con los límites de la confesión ortodoxa, y la gracia del Espíritu Santo reside solo allí donde está la verdad,
en la Iglesia Ortodoxa. Frente a las ideas ecumenistas modernas, San Ignacio no temía llamar al protestantismo una asamblea herética que destruye el alma. Muchos millones de protestantes han usado y siguen usando el evangelio más divino para el mal, para su propia destrucción, interpretándolo incorrecta e impíamente, y como si se separaran de la unidad con la Iglesia universal, forman una asamblea herética y destructora del alma, a la que se atreven a llamar Iglesia evangélica. La herejía conduce a la destrucción. Por eso, el santo siempre recuerda el protestantismo en el contexto de la decadencia y corrupción general que se propagaba en el Imperio ruso. Nosotros, los de la fe ortodoxa, la vemos y vemos a la Iglesia desde el punto de vista de ideas traídas por la depravación, el protestantismo y el ateísmo, que fueron causa de introducir en la Iglesia ortodoxa, de manera furtiva y forzada, disposiciones ajenas, externas y hostiles al espíritu de la Iglesia, y contrarias a los cánones y enseñanzas de la Iglesia ortodoxa. Los monasterios están corrompidos por el orgullo y la ignorancia de varios pensadores que piensan y actúan según los elementos del protestantismo occidental y el ateísmo. Es evidente que la apostasía de la fe ortodoxa está extendida entre el pueblo. Algunos son abiertamente ateos, otros deístas, otros protestantes, otros indiferentes y otros cismáticos. No hay remedio para esta herida, no hay curación. Que el que salve su alma, la salve. Es significativo que San Ignacio coloque el protestantismo junto al ateísmo como un cierto paso preliminar en el camino hacia una apostasía cada vez mayor de Dios. Al enfrentarse a la Iglesia romana, los protestantes cambiaron un mal por otro, un error por otro, un abuso por otro. Pisotearon, rechazaron y distorsionaron las disposiciones divinas. En consecuencia, el santo puso en cuestión la práctica desarrollada de recibir a nuevos conversos, según la cual quienes venían del protestantismo a la ortodoxia eran generalmente recibidos sin bautismo. En diciembre de 1838, San Ignacio escribió al San Leonid Nagorkin, el anciano de Optina, una carta en la que, entre otras cosas, decía: «Tengo una pregunta muy humilde para usted. Por favor, dígame si en Moldavia y Valaquia rebautizan a los luteranos y otros protestantes, y por qué». Se habla mucho ahora aquí sobre estos temas. El Oberprocurador es especialmente muy celoso por la ortodoxia y publica los cánones de los concilios ecuménicos y locales, pues nuestro pedalión contiene en gran parte no los propios cánones, sino interpretaciones bajo el nombre de cánones y otras interpretaciones muy extensas sobre estas breves interpretaciones. Concede, Señor, que al recibir los verdaderos cánones impresos, podamos al menos levantar un poco nuestras manos debilitadas para la acción. Como era de esperar, la búsqueda de precedentes del santo sobre la práctica del bautismo de los antiguos luteranos partía de su reflexión sobre la existencia de una práctica en la Iglesia rusa de recibir a los luteranos solo por crismación. El mismo santo, teniendo la idea de la pérdida total del Espíritu Santo en las comunidades protestantes, probablemente iba llegando a la conclusión de que es imposible que tengan algún sacramento válido, incluido el bautismo. Por cierto, los pensamientos del santo sobre este tema se han perdido. Disponemos de la respuesta de San Leonid de Optina. En cuanto a su pregunta sobre si en Moldavia y Valaquia rebautizan a los luteranos y otros protestantes, solo puedo decir que oí del anciano padre Teodoro, que vivió allí bastante tiempo, que sí los rebautizan. Pero ¿por qué exactamente no puedo decir? Pues nunca tuve ocasión de discutirlo con él en más detalle. Pero dado que las discusiones que surgen hoy sobre este tema están relacionadas con temas dogmáticos, y dado que hay cierta perplejidad,
¿No sería posible usar algún medio para la publicación este año de un folleto de gramatas reales y patriarcales mostrado en la 4ª página? Por cierto, todo esto debe ser encomendado al jefe de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Y debemos orar a Él por ello, para que conserve su Iglesia en pureza, con toda la belleza de su confesión ortodoxa, y sugiera a los pastores que la gobiernan, que la custodien en seguridad como un baluarte firme, mediante la publicación de cánones de los concilios muy claros y fiables. Que Él nos conceda la voluntad y la fuerza para cumplirlos y alcanzar, en la medida de la madurez espiritual, la voluntad de Cristo. Comparado con el catolicismo, San Ignacio considera el protestantismo como una caída mayor. Si los católicos hicieron cambios en el sacramento de la confesión, los protestantes lo rechazaron de plano. Si los católicos excluyeron la invocación al Espíritu Santo de la liturgia, los protestantes han rechazado toda la liturgia. En el catolicismo todavía queda un elemento de ascesis, aunque espiritualmente engañoso, mientras que el protestantismo ha perdido completamente la vida ascética, solo queda la falta de alma y el racionalismo frío. Como sabemos, San Ignacio basó toda su vida espiritual en la ascesis, basada en los escritos de los santos padres. Veía en ella un camino puro y claro hacia la salvación. Por eso, comentaba de forma especialmente aguda el desprecio del protestantismo por la ascesis patrística. Así, el santo valora el protestantismo como la pérdida de las instituciones clave del cristianismo, una especie de presagio de su pérdida total en el ateísmo y la impiedad. Sin embargo, no se puede decir que el santo despreciara a los propios protestantes. La dureza y categorización de sus afirmaciones se explica siempre por el hecho evidente de que cualquier alejamiento de la verdad en Cristo, manifestada en la ortodoxia, es un alejamiento de la salvación y además es un alejamiento inadvertido y por tanto más peligroso. El dolor del santo por la extensión de las enseñanzas heterodoxas era dolor por la difusión de mentiras seductoras que ocultan la verdad. Pero el santo nunca expresó desprecio hacia los propios protestantes. Por ejemplo, tenía una relación muy cálida con un famoso artista que era protestante de confesión, Karl Pavlovich Bryullov, 1799 al 1852. A pesar del carácter secular de su obra principal, Bryullov a menudo aceptaba encargos de iglesias. Por ejemplo, Bryullov pintó una imagen de la Santísima Trinidad para la ermita de San Sergio, cerca de San Petersburgo, donde San Ignacio era superior. Se conserva una carta de San Ignacio a Bryullov, que muestra el cálido afecto que sentía por el artista. Siempre he sentido una cálida simpatía por ti. Tu alma me parecía una que vaga solitaria por el mundo. Yo también vago así, rodeado de dificultades desde mi infancia. El santo procuraba no herir el alma del artista, y sobre su obra creativa decía: «Hace tiempo que veo que tu alma busca la belleza que podría satisfacerla en medio del caos terrenal. Tus pinturas son expresión de un alma que tiene mucha sed». Sin embargo, el santo insinuaba educadamente sobre la necesidad de buscar la belleza auténtica y eterna. La imagen que podría satisfacerte plenamente debe ser una imagen de la eternidad. Estas son las exigencias de la verdadera inspiración. Toda belleza, tanto visible como invisible, debe ser ungida por el Espíritu. Sin eso, la unción que hay sobre ella es el sello de la corrupción. La belleza ayuda a satisfacer a una persona guiada por verdadera inspiración. Necesita esa belleza que responda a la vida eterna. Cuando de la belleza emana muerte, uno se aparta de esa belleza con repugnancia. Como puede suponerse, en las siguientes líneas se expresa el deseo sincero del santo de que Bryullov recibiera la ortodoxia. Deseo que cuando llegue te veas sano y fortalecido. Y debes vivir
vivir para llegar a conocer más de cerca la eternidad, para que antes de entrar en ella tu alma adquiera la belleza celestial. Este elevado anhelo siempre ha estado en tu alma. El abrazo del Padre Celestial está siempre abierto para recibir a quien desee recurrir a este santo y salvador abrazo. Por desgracia, aunque tuvo trato con un santo, Bryullov terminó su vida fuera del seno de la ortodoxia. En conjunto, la valoración de San Ignacio sobre el protestantismo puede parecer a algunos demasiado categórica y estricta. Aún así, convendría escuchar la intuición espiritual del santo. El camino de la comprensión racional de las verdades de la fe, habiendo perdido la santa tradición de la Iglesia, conduce a la frialdad en la vida espiritual y, necesariamente, a la pérdida de la pureza dogmática, como vemos a menudo en nuestros modernos reformadores liberales. Presbítero Valery Dukhanin.